¿Ya? Bueno, muy buenas noches. Espero que me escuchen bien, ¿sí? Bueno, quiero darles un cordial saludo, un saludo muy especial a todos los que están hoy aquí presentes y también para aquellos que están allá en sus casas, un saludo muy especial. Quisiera también extender la invitación a aquellas personas que de pronto pueden estarnos viendo, pero que no hagan parte de esta familia tan maravillosa que nosotros tenemos y que puedan tener la oportunidad de poder hacer parte de ella para poder alabar y glorificar a este Dios grande y maravilloso en el cual nosotros nos gozamos. En esta noche, el mensaje de esta noche lo he titulado Una vida transformada. Una vida transformada, y lo hice en referencia a un libro que me recomendaron los jóvenes del Instituto Bíblico de Bugalagrande hace aproximadamente como 4 o 5 años. Me recomendaron el libro Cincelado por la mano del maestro. Cincelado por la mano del maestro. El libro se trata de la vida y de la obra que Dios hace en el apóstol Pedro. La transformación que Dios hace transformando su carácter a su semejanza. Voy a leerles algo que rescaté del libro. Dice: ninguna otra personalidad en la escritura muestra tanta fe y duda, valor y temor, amor e impulsividad a la vez. Ningún otro hombre, otro discípulo revela su corazón tan frecuentemente y honestamente a Jesús. Pedro es la persona más vívida e intensamente retratada en las Escrituras. Pedro nos provee un ejemplo excelente sobre cómo Dios moldea la vida de una persona. Entonces, la invitación es para que en esta noche no solamente aprendamos de la vida de Pedro, sino que también dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, para que también seamos transformados, seamos moldeados por ese martillo y por ese cincel, cual Dios usa para comenzar a quitar todas las imperfecciones, todo lo que no es parte de su gloria, para que poco a poco nos vayamos preparando para ir a su gloria, para que poco a poco comencemos a crecer y a parecernos más a Él hasta alcanzar su propia estatura. Entonces, ¿qué tal si oramos primeramente para que sea el Señor guiando su palabra? Bendito y amado Padre, Dios eterno, Dios de los cielos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Queremos darte siempre la honra y la gloria, la alabanza en todo momento. En esta noche rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que dispongas esos corazones duros que muchas veces tenemos, Señor, para que tu palabra penetre, Señor, y pueda ser de edificación para nosotros, tu cuerpo, tu familia, para todos los creyentes, Señor, podamos ser moldeados a la imagen de tu Hijo, pues esto es lo que tú más has anhelado, Señor, y eso es lo que tú quieres, vernos siempre a la imagen de ese glorioso y majestuoso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, cuando vemos la historia de Pedro, la vida de Pedro, porque muchas veces no la tomamos como ejemplo. Yo sé que hay muchos personajes bíblicos que toman más como ejemplo, pero cuando escudriñamos la vida de Pedro, yo sé que nos podemos muchos identificar con él. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios acerca de Pedro? Dice que su fe era tan débil que comenzó a hundirse en el mar cuando quitó la mirada de su maestro. Y su maestro Jesús le dijo: hombre de poca fe. Pero ese mismo Pedro dice que su fe era tan grande que llegó a hacer milagros, a resucitar muertos, aún con su propia sombra sanaba enfermos. También nos dice la escritura que cuando Jesús fue arrestado, él le negó por miedo a las consecuencias.
pero también habla de que Pedro anunció a Jesús tan poderosamente que en un solo día se añadieron 300 personas. Y pareciera que estuviéramos hablando de dos personas totalmente diferentes, o una persona que tiene doble personalidad, pero estamos hablando del apóstol Pedro. Porque estamos hablando de un Pedro antes de conocer a Cristo, o un Pedro antes de ser transformado, y un Pedro después de caminar con Cristo, de ser restaurado y de ser transformado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice que Pedro era Galileo, era pescador. Dice que su verdadero nombre era Simón. Cuando Pedro tuvo el primer encuentro con Jesús, dice que él viéndole le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres pescador, pero yo te haré pescador de hombres. Él identificó, pero mire, lo primero que hizo Dios, lo que hizo Jesús, fue transformar su nombre, cambiar su nombre. Desde allí ya Jesús tenía para él un destino, ya tenía planes para él, él ya conocía a Pedro desde mucho antes. Por eso desde que lo vio, lo llamó, le dijo cómo era, quién era, pero de una le transformó su nombre. Y Pedro es un hombre con muchos errores y muchos defectos como cualquiera de nosotros. Por eso ahora decía que muchos de nosotros nos podemos identificar con Pedro. ¿Y por qué? Porque cuando vemos a Pedro, vemos a un hombre egoísta, impulsivo, iracundo, sin entendimiento, cobarde, fluctuante, como menciona ya Santiago en el libro de Santiago, dice que hombres fluctuantes que son llevados por las olas de aquí para allá, hombres que se dejan llevar por sus sentimientos, por sus impulsos, por lo que sienten en ese momento. Así era Pedro. Dice que era suelto de lengua, una persona que habla sin pensar, piensa después de que ya ha hablado. Una persona inmadura y sobre todo una persona que se quedaba dormido orando. Por eso yo sé que muchas de estas cosas nosotros nos identificamos. Yo cuando hacía el estudio de Pedro, yo decía que Pedro era como medio judío, medio colombiano, porque yo tengo el privilegio de conocer a muchas personas extranjeras. Tuve la oportunidad de conocer más de 20 personas de diferentes países, y cuando vemos al colombiano, y yo veo al colombiano y veo al chileno, al uruguayo, yo veo al peruano, al ecuatoriano, al venezolano, muchas personas, yo veo que el colombiano es iracundo, es egoísta, envidioso, es suelto de lengua, es inmaduro. Entonces yo me identificaba con muchas de estas cosas, pero este es el Pedro que nosotros conocemos en los evangelios, pero ya después en el libro de Hechos conocemos a un Pedro totalmente transformado. Ya vemos al libro de Hechos, vemos a un Pedro maduro, valeroso, mucho amor por las almas, predicando con poder, La palabra de Dios dice que él predicaba con denuedo, y esa palabra significa con fuerza, con valor, con decisión, con entusiasmo, por el amor hacia las almas perdidas, por amor y esa determinación a servirle a Jesús. Entonces encontramos un Pedro antes y un Pedro después de ser transformado. El libro de los Hechos dice en el capítulo 4, versículo 13, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, personas sin estudio, sin ningún letrado, dice que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando ellos los veían hablar, sabían que no eran ellos. Sabían que ellos habían caminado con Jesús. Sabían que esa transformación la había hecho el Maestro. Y yo pregunto, cuando las personas te ven la diferencia? ¿Ven que tú caminas con Jesús? Dicen, ¿verdaderamente este camina con el Señor? ¿Verdaderamente este es cristiano y es creyente? A ellos, cuando lo veían, reconocían que habían estado con Jesús. Muchos de los discípulos fueron azotados,
fueron muertos a filo de espada, pero ellos nunca dejaron de servirle al Señor, antes con más determinación y fidelidad servían a la causa, no importando sus consecuencias. La determinación de Pedro la encontramos allí más adelante en el libro de Hechos también, Hechos 5, 40 al 42. Dice, y llamando a los apóstoles, después de haberlos azotados, les intimaron, o sea, los amedrantaron y los amenazaron que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. De predicar a Jesucristo. Mire, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos salieron gozosos de ser afrentados, de sufrir padecimientos. Y nosotros muchas veces nos avergonzamos que nos digan que somos cristianos, o que nos da vergüenza que nos vean con una Biblia debajo del brazo. Yo muchas veces no entiendo cómo un creyente no quiere servirle al Señor, cómo un creyente no quiere predicar su nombre, cómo una persona que dice que es cristiano y que es un mandato de Dios no quiere anunciar a los demás esa salvación tan grande que él un día recibió. Si yo consigo la cura para una enfermedad grave, yo quisiera compartirla con todos ustedes. Pues muchas veces como creyentes no somos capaces o no queremos compartir ese mensaje de salvación. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Este fue uno de los mandatos, de ser testigos de Él hasta los confines de la tierra. También, como dice en Mateo y en Marcos, id y predicar el Evangelio. Id a toda criatura, a todas las naciones. Pero lo que más me llamó la atención aquí, o lo que vemos la importancia del capítulo, del versículo 8, es que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y podemos pensar es que ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos el mismo espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos. Nosotros tenemos el mismo espíritu que Pedro, que Juan, que Jacobo. Tenemos su mismo espíritu, pero ellos eran llenos del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos en nuestras vidas esa llenura del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no somos llenos del Espíritu Santo? Porque andamos más en la carne. Y de eso habla el apóstol Pablo en su carta, cuando dice que no andéis, que andando en el Espíritu no va a satisfacer los deseos de la carne. Y dice que, dice que el creyente no debe andar en la carne para no satisfacer los deseos de la carne. Pero él mismo dice que tenemos lucha entre la carne y lo espiritual. Pero necesitamos esa llenura en nuestras vidas. Antes de Pentecostés, Pedro se podría decir que era como la oruga. Y después de ese Pentecostés, donde recibieron el Espíritu Santo, ya vemos a Pedro transformado. Ahí podemos ver que la oruga se convirtió en mariposa, en una mariposa. Y eso es lo que describe realmente la palabra de Dios. Porque cuando se habla de transformación, la palabra de Dios usa la palabra griega metamorfo, que de ahí viene derivado la palabra metamorfosis. O sea que es una transformación, un cambio de apariencia. Metamorfosis. Entonces, pasa de ser una oruga a ser una mariposa. Esa palabra metamorfosis también se utiliza en el libro de los Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice que no os conforméis a este mundo, sino que transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gracias, hermano. No os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que esa transformación viene del interior, pero se manifiesta afuera, porque cuando tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir, tu manera de actuar, ya vas a ser diferente, las personas te van a ver diferente, porque tu hablar va a ser diferente. Esa transformación comienza desde nuestro cerebro, desde nuestra cabeza. Esa palabra también se utiliza en el libro de los Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él transformará el cuerpo de humillación. Mire, y esto para los que muchos se glorían, ¿cierto? Que se glorían en sí mismos. Dice que Dios ve nuestro cuerpo como una humillación, pero que Él transformará ese cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. También vemos en el libro de Corintios, 2 de Corintios 3:18. El libro de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De este mismo Espíritu que estamos hablando, que tenía Pedro y los discípulos, que tenemos nosotros, esa hace la obra en nosotros y somos transformados, metamorfosis en nuestras vidas. Hay una metamorfosis, porque cuando tú vienes a Jesús, se produce una obra sobrenatural que el entendimiento no comprende, que los incrédulos allá afuera no entienden. Pero es una obra sobrenatural que viene de los cielos, una transformación donde tu corazón es cambiado, donde ya no vienes a ser tú mismo, tu vida ha sido transformada y tu corazón. Dios dice en Ezequiel que Él cambiará ese corazón de carne y nos dará un corazón, cambiará ese corazón de piedra y nos dará un corazón nuevo, de carne. O sea que Él va a hacer algo nuevo en nosotros, una transformación. Porque déjame decirte, cuando una persona ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, su vida nunca, oigan bien, nunca volverá a ser igual si ha tenido un verdadero encuentro con el Señor. Las vidas de aquellos mártires que vemos nosotros en la Biblia, aquellos discípulos que son de nosotros, para nosotros ejemplo, nunca volvieron a ser igual cuando realmente tuvieron una transformación, cuando realmente caminaron con el Señor. Si tú verdaderamente has creído en el Señor, tu vida ya no puede ser igual. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. ¿Pero qué significa esa nueva criatura en el griego? Esa nueva criatura significa algo nunca antes visto. Algo nunca antes visto. Una nueva especie. O sea que cuando te ven a ti, ven una nueva especie, pero creada por el Dios de los cielos, no una nueva especie creada por la humanidad. No, ven a una nueva criatura hecha a la semejanza de Cristo. Eso es lo que significa una nueva criatura. En el libro de Esteban, en el libro de Hechos, nos habla de varios ejemplos de transformación. Uno de los ejemplos de usar la palabra metamorfosis es la transfiguración de Cristo en el monte de la transfiguración. Otro de los ejemplos es el ejemplo de Moisés en la llama de fuego, en la zarza ardiente. Dicen que su rostro, cuando Jesús en el monte de la transfiguración decían que era una apariencia diferente. Con Moisés decía que su rostro brillaba y ya lo veían diferente. También vemos en el libro de Hechos 6:15, haciendo referencia a Esteban, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, a fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire, ¿saben por qué? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y eso tendría que pasar en nuestras vidas para que también
vieran el reflejo de no solamente un ángel, sino de Cristo en nuestras vidas. Para que realmente nos vean como creyentes genuinos, porque muchas veces pasa en estos días, o en muchas iglesias pasa, que no hay creyentes genuinos y el cristianismo está siendo criticado, juzgado por todas esas personas que dan falsos testimonios, porque se meten a una iglesia y dicen que son creyentes porque un día hicieron una confesión de fe, o porque se congregan, dicen que son cristianos, pero nunca han tenido un verdadero cambio en su vida, nunca han tenido una conversión, nunca han tenido arrepentimiento en su corazón. Y eso hace que el testimonio de los creyentes sea cada vez más malo. Las personas deben de ver la diferencia estando delante de ti, porque si no, estamos dando un falso testimonio de aquel que nos salvó. El apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios, y la carta de los Corintios se escribe Pablo haciéndole una reprensión a ellos. ¿Por qué? Porque esa iglesia tenía muchos dones, mucho conocimiento, una iglesia muy dotada, pero los miembros de la iglesia no se comportaban como verdaderos creyentes. Y por eso le decía ahora que eso hoy en día pasa igual. Hay creyentes que pueden ser que no son genuinos, que están dentro de la congregación y no son genuinos, como lo dice la parábola de la espiga y la cizaña, del trigo y la cizaña, ¿cierto? Donde vemos que un día Jesús vendrá por los suyos y esos que son cizaña serán apartados y echados al fuego, pero pueden estar mezclados entre los creyentes, pero también pueden haber creyentes que su comportamiento no es el de un creyente, que su vida no es de testimonio, que su vida no realmente muestra lo que habla o dice. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerás. Entonces hay muchos cristianos que no dan frutos y hay otros que sus frutos no son buenos y por eso son juzgados. Pablo también habla de esos creyentes carnales que viven en la carne, y que cuando tú le dedicas más tiempo a las cosas del mundo, estás viviendo en la carne, porque le estás quitando el primer lugar a Dios, y estás viviendo en la carne, en los deseos de este mundo. No hay discernimiento espiritual. Hablamos lo que no debemos hablar, hacemos lo que no debemos hacer, ni siquiera somos buenos administradores en nuestras vidas, en nuestros hogares. Gastamos de más, vivimos endeudados. Todo eso es dar mal testimonio del Señor. Y yo sé que como cristianos tenemos lucha. Sí, ¿qué cristiano no tiene lucha? Pero el mismo apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Porque el cristiano, todos los días que viva en este mundo, va a luchar con el pecado. Va a tener luchas con el pecado. Pero el cristiano genuino, el cristiano verdadero, no se deleitará en el pecado, sino que cada vez se apartará del pecado y se acercará más a Dios. Un cristiano no es perfecto y debe luchar siempre con el pecado. Pero el creyente se debe disponer para que haya una transformación, para que día a día haya un crecimiento espiritual. Mire, cuando nosotros estudiábamos el libro que estudiamos con el hermano Byron, Mi experiencia con Dios, gracias. El libro de Mi experiencia con Dios habla de que uno tiene unos hitos, y esos hitos son cuando uno tiene crecimientos espirituales. Que eso quiere decir que tu vida no va a ser la misma siempre. Siempre van a haber cosas que te van a hacer crecer espiritualmente. Pero si seguimos viviendo en la carne, no va a haber una madurez espiritual, no va a haber un crecimiento, no va a haber esos hitos donde tú vas a cambiar y vas a tener una transformación, una madurez, y vas escalando, creciendo la estatura de Cristo. Muchas personas dicen, Señor, te doy gracias, Señor, porque me rescataste de esa vana manera de vivir. Gracias, Dios, porque me rescataste, pero siguen viviendo igual. Nunca cambiaron.
Entonces, ¿de qué los rescató Dios? ¿De qué los rescató? Si dicen gracias por rescatarme de esa vana vida de vivir, pero siguen viviendo al molde que este mundo ofrece. Se deleitan más en las cosas del mundo que en las cosas de su Señor. Por eso debemos de examinarnos en nuestras vidas, examinar nuestra manera que estamos viviendo, nuestra manera de vivir, y lo tenemos que examinarnos a la luz de las Escrituras. Y esto lo dice la segunda carta de Corintios 13:5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados. Tenemos que examinarnos día a día a la luz de la Escritura y no examinarnos comparándonos con los hermanos o con los inconversos. No. O sea, tenemos que examinarnos nosotros mismos como nuestra vida a la altura de Cristo. Esa es la mejor forma de nosotros examinarnos, ponernos al nivel de Cristo a ver dónde estamos. Porque muchas veces cuando estamos aquí entre creyentes nos vemos muy bonitos y nos vemos muy espirituales. Entre creyentes en la congregación nos vemos muy espirituales, pero ¿qué reflejas tú en tu trabajo? ¿Cómo te ven en tu casa? ¿Cómo te ven tus amigos? ¿Qué dice tu hijo de ti? ¿Qué dice tu esposa? Porque de Esteban dicen que veían su rostro como de un ángel. Y uno le pregunta a una esposa: ay, tan bello, parece un ángel. Y dice: ay, eso es un demonio en la casa. Entonces, ¿qué ven? Porque si tú quieres realmente que sepan quién es tú, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus compañeros de trabajo, de estudio, a tus amigos, si verdaderamente ese Pedro es diferente, si ese Juan, si ese Esteban, si ese Carlos, si verdaderamente ya no es el Pedro que todos conocían, sino que es una transformación diferente. Hay momentos en nuestras vidas que tenemos que hacer un alto. Tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y no seguir viviendo como estamos viviendo. Reconocer que muchas veces no buscamos a Dios verdaderamente en intimidad, que no nos congregamos como debemos de congregarnos, que no le servimos a Él como debemos de servirle. Debemos morir a la carne, hermanos. Debemos morir a la carne. Y yo sé que para el creyente no es fácil, para ninguno es fácil. Alguien me decía que nosotros vamos agonizando, y sí, pareciera que cada día estuviéramos agonizando porque estamos siendo transformados, pero con Cristo debe ser algo, una transformación radical, cada vez más odiar el pecado y cada vez más amar al Dios que nos salvó, morir a los deseos de la carne, morir a la carne. Allí es cuando empieza una verdadera transformación en nuestra vida. Hay que dejarlo todo por el Señor. Hay que dejarlo todo. Porque así hicieron sus discípulos. Mire que cuando la palabra de Dios nos habla del llamamiento de Leví, que es el mismo Mateo, dice que el Señor lo llamó y le dijo: sígueme. Y dice que él se levantó y dejándolo todo, le siguió, dejándolo todo. Y el apóstol Pedro es el mayor ejemplo. Dice que Pedro no pescaba nada, pero el Señor llegó y le dijo: boga mar adentro y echa la red nuevamente. Y Pedro dijo: pero ya lo he hecho toda la noche, pero en tu nombre lo haré, Señor. Y dice que fue tan grande la bonanza que no cabía todo el pescado en la barca y tuvieron que llamar a otros pescadores y llenaron 2 barcas y aún las barcas se ponían que se hundían de la bonanza de los peces. Y fue allí cuando Pedro realmente reconoció cuán vil y pecador era delante del Señor. Dijo: aléjate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Reconoció su pecado. Y dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No solamente Pedro, sino que le siguieron Juan, Andrés y Jacobo, los que estaban allí, dejándolo todo, le siguieron. Entonces yo pregunto: tú has confesado a Cristo, dices que eres un creyente, pero tú le sigues a Cristo.
Porque no solamente es creerle, es seguirle, es tener una relación continua, íntima con Él. O tú eres como Pedro, que le sigue de lejos. Porque esto dice la palabra de Dios, que cuando Jesús fue arrestado, dice que Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Y nosotros podemos ser como Pedro, que le seguimos de lejos. Aunque estemos aquí congregados, podemos estarle siguiendo de lejos. ¿Y por qué? Porque casi no le buscamos, porque casi no oramos, porque casi no le servimos, porque no predicamos el evangelio, porque ese es el mandato de Él. Porque muchas veces inclusive no nos disponemos ni para venir a la congregación. Mire, el día de hoy pensaba ver las sillas llenas y aún faltan. Entonces, con todo esto estamos siguiendo al Señor de lejos. Pedro también le falló, porque le dijo: Señor, estaré dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y le falló. Y le negó 3 veces. ¿Cuántas veces le hemos negado nosotros al Señor? Nuestro hermano Javier el domingo nos hablaba de eso. Cuando nosotros con nuestros testimonios, con nuestros actos, le negamos al Señor. Con nuestra falta de fe, decía el hermano Javier, le negamos al Señor. Porque muchas veces vemos a Pedro y vemos a Judas como los traicioneros, pero nosotros también negamos al Señor con nuestro caminar, con nuestra manera de vivir. Al final del libro de Juan, encontramos la restauración de Pedro. Y la restauración de Pedro viene después de llorar amargamente. Y yo quiero decirte en esta noche que si nos examinamos y aún toca llorar amargamente, debemos de hacerlo. Pero debemos de ser restaurados por el Señor. Porque Pedro, no queremos decir que Pedro no haya recibido al Señor y que Pedro no haya sido un verdadero creyente. Pero Pedro lo negó y lo negó también con su fe. Cuando el Señor le dijo que iba a ser zarandeado, el Señor dijo: voy a orar por ti para que tu fe no te falte. El Señor sabía que Pedro iba a mantener firme, pero su fe le iba a fallar. Por eso Pedro lloró amargamente por haber negado a su Señor. Y cuando fue confrontado allí a orillas del mar, el Señor le hace esta pregunta, le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿en verdad me amas más que todos estos? Pedro, ¿me amas? Hermanos, sí. Esta palabra me confrontaba tanto en mi corazón. Y casualmente cuando preparaba este estudio, una hermana colocaba un estado donde decía: ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu Señor que le amabas? Y eso me cayó como un baldado de agua fría. Porque hay veces, porque oramos, porque venimos aquí, o porque creemos que el Señor lo sabe todo, porque Pedro le contestó y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y sí, Él conoce los corazones y Él los escudriña, pero Él quiere que le digamos que le amamos. O si no, no le hubiera preguntado a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿En verdad me amas, Pedro? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste al Señor que le amabas? Porque muchas veces oramos: gracias, Señor, gracias, gracias, dame. Y sí, es bueno dar gracias al Señor, es bueno pedir e interceder por nuestros hermanos, pero cuán bueno es demostrarle a Dios que le amamos. Cuán bueno es demostrarle que tú amas al Señor. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de mostrarle también al Señor que le amamos? Es obedeciéndole, obedeciendo sus mandamientos, sus ordenanzas, su palabra.
los mandatos que Él deja aquí: no dejéis de congregarte como muchos lo tienen por costumbre, ir y hacer discípulos a todas las naciones, amar a tus hermanos, soportaos, estar en un vínculo, en unión fraternal. Todo esto lo enseña el manual de vida y es esta forma que amamos al Señor. Es la mejor manera. Y la obediencia no es decir, la obediencia es hacer. Esa es la mejor manera de mostrarle a Jesús que le amas. Cuando tú dispones tu corazón y tu vida a ser transformada, tu vida nunca va a ser la misma. Vas a ser transformado de gloria en gloria a la imagen de nuestro Salvador. Él transformará con su martillo y su cincel, porque estamos en las manos del alfarero y Él se deleitará, hermanos, terminando la obra que un día empezó en nosotros. Vamos a orar. Bendito y alabado Padre, Dios de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque has hablado hoy a nuestros corazones, Señor. Gracias porque tu palabra nos confronta, Señor, y yo he sido el primero en ser confrontado. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que debemos de ser creyentes genuinos, que nuestro testimonio debe mostrar quién es el que reina en nuestra vida, que no debemos de vivir más para este mundo, que debemos de morir para la carne, y que tú, Señor, quieres que a partir de este momento y de esta noche, Señor, podamos disponer nuestros corazones y nuestras vidas para ser moldeados por el alfarero. Porque si el barro no se deja moldear, se puede destrozar, destruir en las manos del alfarero. Pero sabemos, Señor, que tú eres el maestro y que con cincel y martillo, Señor, quitarás las impurezas de nuestras vidas hasta que estemos transformados a la imagen de aquel que nos amó y nos salvó y murió por nosotros. Gracias, amados Jesús, porque tú dejaste ese ejemplo para que siguiéramos tus pisadas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y que toda la honra y la gloria sea para ti siempre. Amén. Muchas gracias.